Bienvenidas y bienvenidos, gracias por acompañarnos en este programa. Es un programa que hacemos de México a Argentina. Vamos a conversar durante este programa con Gustavo Sierra. Gustavo es un colega periodista argentino, una importante trayectoria la suya. Lleva 35 años ejerciendo el periodismo, es editor de la sección de política internacional del diario Clarín. Y bueno, tal como dice este informe que presenta en su libro nuevo, que es El Cártel de Bagram, de Gustavo Sierra, bueno, pues Gustavo ha cubierto las guerras de Afganistán, las guerras de Irak, ha tenido tarea periodística con el asunto de la llamada narcoguerra en México, y bueno, pues estuvo también en el campo de prisioneros de Guantánamo como una de sus aportaciones periodísticas sin duda más importantes, y bueno, pues en sus tareas como corresponsal de diferentes televisoras estadounidenses, para diferentes televisoras estadounidenses, incluso fue parte del primer equipo de trabajo de CNN en español en Atlanta, corresponsal de muchas maneras, y bueno, pues un periodista que actualmente, como digo, está dirigiendo, editando esta sección de política internacional del diario El Clarín. El argentino que venció al Pentágono, dice un pequeño sello en la propia portada. Gustavo, te saludo, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias, Carmen. Mira, esto es en realidad Bagram por la base estadounidense en Afganistán, y es allí donde apareció muerto un chico hispano, un inmigrante argentino, pero como tantos otros inmigrantes mexicanos, centroamericanos, que se enrolan en el ejército estadounidense y que fueron a las guerras antiterroristas de Bush, en este caso en Afganistán, y la odisea, la lucha que llevó el padre, también obviamente un inmigrante allí en Estados Unidos, también de origen argentino, por saber la verdad, qué es lo que había ocurrido con este muchacho allí en esa base de Afganistán, donde lo encontraron muerto en el 2004 en las letrinas del lugar. ¿Estamos hablando de una historia que se basa en un hecho real? Sí, es absolutamente real. Está novelada, en particular para evitar algunos juicios, pero es un relato absolutamente real. Está basado en el relato de Juan Torres, el padre de John Torres, el muchacho que murió en Afganistán, y decenas, centenares de documentos, particularmente emitidos por el Pentágono, donde nos van dando una pista de lo que sucedió. Te cuento brevemente la historia de John Torres. Él se había enrolado en el ejército cuando apenas tenía, ni siquiera había cumplido los 18 años, y había firmado un contrato supuestamente por un año, que luego terminó siendo por 8 años, y termina a pesar de haber estudiado en la mitad de ese proceso, y termina en Afganistán, trabajando ahí dentro de la base en una unidad de suministros, en la organización de los suministros. En una vuelta a la casa le dice al padre, cuando le faltaban apenas 4 meses para terminar su servicio y dejar definitivamente el ejército, que estaba asqueado por lo que estaba viendo en la base, porque veía narcotráfico, veía que ciertos elementos dentro del ejército estadounidense estaban transportando heroína a Estados Unidos, y él había visto, le contó al padre, que supuestamente la ponían dentro de los cajones de los muertos, algo que ya había sucedido en Vietnam, ¿te acuerdas? Hubo hasta películas con esto, pero que sucedía ahí en la base de Bagram, que está a 80 kilómetros de Kabul al norte. El padre le dice: por favor, no hables de esto, porque te pueden matar, esto es muy peligroso, no lo hagas, termina este periodo en el ejército y luego ves qué es lo que puede suceder. Regresa a la base, y 2 meses más tarde el padre, que trabaja en Chicago, vive en Chicago, trabaja en hoteles sirviendo, es captain de mesero de un hotel grande allí, recibe una llamada en la que le dicen: su hijo murió.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estábamos investigando, no lo sabemos. Le entregan el cuerpo. Cuando le entregan el cuerpo en Texas, que era el lugar original de la familia del chico, le dicen que no pueden abrir el cajón porque aparentemente el cuerpo está en muy malas condiciones. Juan, el padre, igual lo hace y descubre que no, que el cuerpo no tiene los problemas que le habían dicho, que podría estar decapitado, y empieza a sospechar mucho de lo que sucede ahí, y él cree que lo mataron los narcotraficantes, y empieza una lucha por saber esto, por entender qué era lo que había pasado y porque el Pentágono hiciera algo ante esta muerte. Empieza con huelgas de hambre delante de la Casa Blanca, va frente al rancho de Bush. ¿Te acuerdas de la Madre Coraje, esta mujer que pedía también por el esclarecimiento de la muerte de su hijo allí en Texas, frente al rancho de Bush, porque terminen las guerras? Él estuvo envuelto en todo esto y finalmente logra que le entreguen unos primeros documentos, pero estaban todos clasificados, y tú sabes qué es lo que hacen con los documentos clasificados, que los marcan en negro, y finalmente puedes leer muy poco de ese documento. Y Juan estaba con una frustración muy, muy grande, y ya acompañado por mucha gente que empezaba a manifestarse contra la guerra. Y ahí es cuando tiene un golpe de suerte, en cierta manera. Alguien desde adentro del Pentágono le hace llegar 9 páginas con un informe psicológico que termina siendo la verdad de lo que había sucedido. Gustavo, de todo esto que estás hablando, como dices, es parte de un hecho real. Es una herramienta literaria la que utilizas. La novela, dijiste, es una novela para evitar algunos juicios, pero todo lo que te estamos escuchando forma parte de la tarea periodística de seguimiento de este caso real. ¿Hasta dónde las figuras literarias van dando curso a la narración? Bueno, lo sabremos con la lectura, pero ¿hasta dónde esto que nos dices es esencialmente lo que ocurrió desde tu investigación periodística? Sí, mira, soy un periodista, por lo tanto mi narración va a ser periodística. No tengo grandes veleidades de novelista, o tal vez me faltan algunos años más para dedicarme solo a eso, pero lo que hice fue tomar una historia absolutamente real, sus documentos, sus personajes, y en algún momento, para proteger a algunos de los testigos, o englobé a 3 o 4 en un solo personaje, particularmente lo hice con sus compañeros, o luego con la gente que también estuvo involucrada en hechos similares y que termina en esta muerte, para que veas que esto sigue la atención hasta el final. Pero te voy a contar lo que ocurrió con John Torres, y es que en realidad el ejército estadounidense le había suministrado una medicina contra la malaria, y esa medicina contra la malaria provoca alucinaciones en los que toman esto, en los soldados, y esas alucinaciones habían llevado a John Torres en un momento increíble, porque estaba organizando su casamiento, estaba apenas a 2 meses de salir del ejército, era un profesional, tenía un trabajo, y termina suicidándose. Y esto es Juan Torres, el padre, empieza a investigar, llega a científicos importantes, gente que trabaja en el MIT y en otras universidades en Estados Unidos, y llegan a la conclusión de que la mefloquina, que es la droga
que se utiliza en el tratamiento contra la malaria provoca este tipo de cosas, y empiezan a encontrar una cantidad enorme de casos similares, militares que volvían y que creíamos que era por el estrés postraumático, que terminaban suicidándose o provocando la muerte de alguno de sus seres queridos, y es en realidad por esto, la mefloquina. Y también entonces Juan no se queda con esta respuesta, sigue adelante y logra finalmente que el Pentágono quite esta droga de su currículum, no se la dé más a ningún militar, a ningún soldado dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses, y a su vez logra que el laboratorio suizo que produce esta droga la quite de la mayoría de los mercados en todo el mundo. Y eso lo hizo un hombre humilde, muy humilde, un inmigrante de la provincia de Córdoba, aquí en el centro de la Argentina, un hombre criado prácticamente en un mercado de verduras en el centro de la ciudad de Córdoba, que emigra buscando una mejor oportunidad y que se encuentra ante este hecho extraordinario en el cual está envuelto su hijo, y lucha y por años, mientras sigue trabajando muchísimo, muchas horas, para encontrar esta verdad. Todo un tema sin duda que nos hermana a varios países con esta historia. Gustavo Sierra, que nos cuentas. Déjame hacer un alto en esta conversación, volvemos después de la pausa. Regresamos en esta conversación con nuestro colega en Argentina, Gustavo Sierra. Gustavo, que es un periodista, bueno, muy reconocido, multipremiado, diríamos por acá. Gustavo, que nos estás narrando esta tarea periodística, esta investigación periodística que se ha convertido en novela en este libro, El Cártel de Bagram, que nos está contando, bueno, la historia de este joven argentino que apareció muerto en las letrinas de la base estadounidense de Afganistán, y cómo su padre, bueno, pues hizo toda esta indagatoria, esta búsqueda que lo llegó a obtener la liberación de estos documentos clasificados, las 9 páginas de las que nos has hablado, y cómo finalmente, pues su batalla tuvo un efecto, bueno, varios efectos, un efecto muy particular, que es haber logrado que se diera de baja el uso de esta medicina utilizada para combatir o prevenir la malaria, que se supo después su consumo pues conducía eventualmente al suicidio, como ocurrió con su propio hijo. No solamente es esta parte de la historia, Gustavo, que es muy relevante, que nos da luces acerca de lo que puede pasar con hispanos, con soldados, con personas que están en las guerras promovidas y alimentadas desde los Estados Unidos. ¿Qué más encontraste de información? ¿Qué más revela de lo que sucede y ha sucedido en Afganistán, pues con este título que decidiste para tu libro? Sí, mira, sabemos varias cosas. La primera, que Afganistán sigue siendo hoy, más de 9 años después de la intervención estadounidense, el principal productor de opio y de heroína del mundo. Todavía sigue siendo el principal elemento de exportación de los afganos. Por lo tanto, es imposible que no haya un contacto de las tropas estadounidenses con la droga allí. Históricamente, un 5% de las tropas en Vietnam llegó al 10% de las tropas, terminan con afecciones graves por el consumo de drogas en el lugar. Se estima que en Afganistán existe todo esto. El Pentágono acepta que hay un porcentaje de sus soldados que han sido afectados. No acepta el hecho, obviamente, del narcotráfico. Y ahí nos topamos entonces con 2 tabús que yo encontré yendo o cubriendo las guerras. Estuve en Irak durante la guerra y volví otras 2 veces, estuve en Afganistán también durante la guerra y también volví otras 2 veces, y el primer tabú es el de las drogas,
y el segundo es el de la prostitución. Algo allí hay y el propio periodismo estadounidense no ha podido revelarlo hasta ahora. Son temas muy difíciles de agarrar. Estamos todos buscando cierta información y debe haber muchos más tratando de ocultarla. Lo que sabemos concretamente es que John Torres, el soldado, habló de este tema con sus compañeros, varios de ellos han hablado y se lo han comentado también al padre, a Juan Torres, pero no hubo una investigación concreta dentro del ejército. Hubo una investigación de una unidad de crimen del Pentágono, pero no sabemos su conclusión. Sabemos que estuvo muy preocupada por el tema del narcotráfico, sabemos que hizo una investigación de la familia Torres y de todo lo que había ocurrido en Afganistán. Sabemos que hubo algunos compañeros de John Torres que por hablar de alguna de estas cosas fueron sancionados y enviados a zonas más alejadas o más peligrosas en Afganistán. Es decir, tenemos unos indicios y nos falta lo que siempre buscamos, que es esa pistola humeante, y no la tenemos. Y creo que esto es un deber del ejército, de los colegas estadounidenses que deberían ver mucho más esto. Y me parece que ya ahora, terminada en cierta manera por decreto la guerra en Irak, creo que va a terminar muy pronto. Obama va a tener que quitar las tropas de Afganistán antes de lo previsto, que es a fines del 2014, y creo que ahí vamos a tener una nueva cuenta, un nuevo raconto de la guerra. Yo aquí llegué hasta donde podía y ojalá pudiera mucho más. Gustavo, déjame hacer una pausa y regresamos. Ojalá pudieras más, como dices, porque efectivamente hay un universo enorme para investigar y para saber lo que ha ocurrido y ocurre en las guerras promovidas desde el ejército de los Estados Unidos. Déjame hacer una pausa y déjame adelantarte una asociación de ideas después de escucharte hablar del cártel de Bagram y de este joven que perdió la vida en esta circunstancia y de la investigación y la tarea de su propio padre para esclarecer la muerte de este argentino, del tema que nos hablas. No puedo dejar de asociar esto a lo que es el retrato precisamente de estos jóvenes, de estas personas, independientemente de su nacionalidad, que se ven envueltas en una circunstancia bélica de esta naturaleza y que producen cosas como lo que hoy conocemos como la gran filtración de la historia, que es el Wikileaks. Ese joven estadounidense que, bueno, pues no sabemos exactamente si en una especie de arranque de conciencia o de traición a la patria, según lo vea cada quien, condujo a el conocimiento del mundo de un conjunto de informaciones que todavía no terminan de ser reveladas. Al final, de alguna suerte, conecta una circunstancia como la que describe tu libro y lo que es un suceso que marca de mil maneras la diplomacia y el mundo que hoy vivimos. Después de la pausa, Gustavo, déjame empujarte a una reflexión sobre el tema. Volvemos. Bueno, me despido, Gustavo Sierra, con esta parte que yo asocio de lo que sucede con jóvenes y personas que están en medio de una circunstancia bélica, y me pasa por la mente Wikileaks y me pasa por la mente este soldado que, bueno, pues ahora se encuentra en un proceso tremendo en los Estados Unidos. ¿Qué piensas tú como periodista del fenómeno? Mira,
Acá tenemos que entender un poco qué es la guerra. La guerra es muerte y destrucción, nada más. Y todos los que están involucrados en ella, desde los combatientes hasta los civiles o los periodistas que vamos a cubrirlas, terminamos sufriendo de estrés postraumático. Para que la gente lo entienda, básicamente es depresión, efectos psicológicos graves, y esto ha traído a muchos soldados de Estados Unidos de guerra en estas condiciones, y esto lo sufren obviamente en el lugar de los hechos. Allí también hay soldados que se han enrolado por conseguir el green card, porque no tienen ninguna otra salida. En Estados Unidos, en los alrededores de las grandes ciudades, nos empezamos a encontrar con bolsones de pobreza importantes. Y ahí hay chicos blancos, anglos, que no tienen salida para sus vidas y terminan también en el ejército. Algunos de ellos terminan entendiendo que eso que están haciendo no es lo que moralmente ellos quisieran hacer y buscan alguna salida. Creo que algo de todo eso está en el caso que terminó en Wikileaks. Gustavo, déjame cerrar esta conversación con el filo que deja la parte de la presentación en la contraportada, donde dice que la guerra se huele y se escucha en toda su crudeza al tiempo que asoma el próximo gran conflicto internacional con los cárteles mexicanos de la droga y la nueva intervención estadounidense. ¿De qué hablas? Hablo de una intervención que ya está. Ustedes allí tienen una cantidad de información muy grande y cada tanto aparece en los periódicos que hay gente de la DEA, que agentes especiales trabajando allí dentro del territorio estadounidense. Algo que no, obviamente, desde el punto de vista oficial, desde Los Pinos, obviamente no va a ser admitido así y que seguramente es en una intensidad muy baja, pero que existe. ¿Por qué? Porque el problema es de los dos en este momento. Y sabemos que Estados Unidos tiene como el consumidor, o por lo menos la población que consume toda esa droga, una responsabilidad enorme en el tema. Y me parece que la violencia que está viviendo México es ya extrema y están envueltos los dos países. Por lo tanto, lo que pienso es que en algún momento también va a haber operaciones un poco más abiertas, menos encubiertas de las que ya hay en este momento prácticamente a diario, para terminar con esta violencia, con los, no recuerdo ahora la cifra, pero debe estar en 50.000 los muertos de esta narcoguerra terrible, y que yo trato de poner en conciencia todo el tiempo en todos lados y sobre todo aquí en Argentina. Pero me parece que estas cosas están sucediendo y que hay que tener un ojo muy cercano, muy claro, para saber hacia dónde nos llevan. Pues sin duda, todo un tema que seguiremos conversando, Gustavo, si me lo permites. Por lo pronto te agradezco esta charla, te mando un saludo de México a Argentina y gracias por la conversación. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Carmen, y espero que puedan disfrutar del libro del Cartel de Bagram, que está allí en las librerías en México. Gracias, Gustavo, por la charla. Hasta la próxima. Gracias a usted que nos acompañó. Gracias. Pásela bien. Hasta mañana.